Bien, una vez más estamos aquí para realizar un experimento o práctica de la materia de electricidad básica. Mi nombre es Carlos Naranjo y en este video vamos a realizar la práctica número 5 denominada potencia en H y mejoramiento del factor de potencia. A continuación vemos una pequeña introducción de conceptos que van a ser de vital importancia para esta práctica, como por ejemplo la potencia promedio, la potencia media, que es el ángulo de fase, tipos de potencia. Hay que tener bien en claro esa diferencia de los tipos de potencia. ¿Qué más? Y este de aquí, ¿no? Este triángulo de aquí va a ser de vital importancia para resolver los cálculos teóricos que vamos a realizar el día de hoy. Bien, aclarando un poco esto, ¿no? La potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Bien, esas son potencias que van a aparecer cuando bueno, la potencia aparente solamente es el módulo de entre estos dos vectores, pero la potencia activa es la potencia que aparece en el campo de los reales, como bien dice. Y es la que nosotros ya conocemos, la que ya hemos visto, la potencia común, la que es en watts. Esta potencia reactiva proviene puede ser de dos elementos, puede ser o de un inductor o de un capacitor. Entonces, cuando tengamos uno de estos dos elementos, entonces aparecerá la potencia reactiva y por ende aparecerá la potencia aparente. Entonces, vamos a ver cuál es el circuito del día de hoy. Bien, en el experimento 1 tenemos el siguiente circuito y vamos a proceder a armarlo rápidamente en nuestro simulador. Bien, ya estamos aquí, esperamos el circuito, ponemos una fuente de voltaje AC, una tierrita. Bien, un resistor y un inductor que vimos ahí en la práctica, ¿verdad? Rápidamente le colocamos los valores. Decía 75 voltios RMS. Esta fuente entrega RMS, así que solo es poner 75. No hay que calcular nada. Estos son 25 ohmios. Y esto es de aquí 150. Todo el circuito va a estar en serie. Eso va a ser ventajoso para los cálculos que vamos a realizar el día de hoy, ya que en la resistencia y en el inductor va a pasar la misma corriente. Bien, vamos a ver qué dice la práctica. Ya tenemos el nuevo circuito, vamos a ver qué dice la práctica. Bien, aquí dice literal A, utiliza la fuente AC para que entregue señal 75 a 60 Hz, como en frecuencia de 60 Hz. El literal B, conecta el sensor BRMS, o sea, el multímetro, porque el multímetro recordamos que nos bota voltaje y corriente RMS, y realiza las mediciones para completar la tabla 1. O sea, dice voltaje RMS de cada componente y la corriente RMS de cada componente. Bien, vamos a proceder a hacer literal B rápidamente. Y después vamos a llenar esta tablita que está más abajo. Ya, llenamos esta tablita que está más abajo. Si se dan cuenta, aquí, en este espacio, va a ser importante llenar esa tablita para llegar a comprobar que lo que queremos demostrar, todos los cálculos teóricos está correcto y que la práctica en sí está correcta. Bien, acá estamos vamos a medir un multímetro. Decía voltaje y corriente, ¿no? Entonces, me van a medir el voltaje, lo único que tenemos que hacer es conectar en paralelo. Ponemos voltaje, alterna, ponemos alterna y vamos a ver cuánto voltaje. Bien, 30.246. 30.246 es el voltaje que nos dio de la R1, 30.246. Bien, el voltaje del, ¿cómo se llama? Del inductor. Vamos a ver cuánto nos da el voltaje del inductor. El voltaje del inductor, vamos a ver.
Aquí rápidamente colocamos en paralelo. A ver cuánto da el voltaje. Está bien todo ahí. Vamos a ver cuánto da el voltaje. 68.657. 68.657. 68.657. ¿Listo? Ahora procedemos con la corriente. Vamos a medir la corriente. Y como ya había mencionado anteriormente, estas dos componentes van a tener la misma corriente porque están conectados en serie. Entonces podemos medir la corriente, puede decirse que casi en cualquier parte del circuito y nos va a dar la misma corriente. Entonces yo decidiré medirla aquí. Porque el circuito está en serie, entonces todos van a tener la misma corriente. Entonces vamos a ver cuánto es la corriente. En alterna, listo. 1.21. Vamos a ver cuánto da. Y me pareció ver 1.21 exactamente. 1.21. Vamos a buscar la práctica. 1.21 para ambas, ¿no? 1.21. 1.21. Listo. Hasta ahí el literal B. Dice el literal C, conecta el batímetro digital y mida la potencia activa PR1 que consume el resistor R1 y repórtelo en la tabla número 2. La tabla número 2 está del lado de acá. Y ya vamos a ver cómo se llena esa tabla, ¿ya? Listo, vamos a ver. Un momentito, nos vamos acá. Se conecte el batímetro. ¿Ah? Bien, entonces dice, conecta el batímetro. Bien, buscamos el batímetro. Vamos a ver. Dice, ¿dónde está? ¿Cuál será? ¿Cuál es el batímetro? Watchmeter, ¿no? Watchmeter, batímetro. Entonces, aquí vemos que tiene un conector para voltaje y otro conector para la corriente. Entonces, lógicamente, el conector de voltaje lo conectamos en paralelo y el conector de corriente hay que conectarlo en serie. Entonces, vamos a ver, vamos a utilizar aquí un poquito este de aquí. Podemos desconectar el multímetro, pero no es necesario. O sea, con tal de que, que respetemos el tipo de conexión que requiere cada medición, no hay problema. O sea, porque el multímetro en realidad no altera mi circuito. Entonces, yo puedo ahí medirlo. O sea, vamos a ver cuánto da la potencia. Sí, potencia, a ver, vamos a ver la práctica. Dice acá, el literal C, conecta el batímetro digital y mida la potencia activa. Como había dicho, esa es la potencia como que sí es real, ¿no? Está en el eje de los reales esa potencia, si se dan cuenta. Entonces esa potencia sí esa es la que se puede medir, como quien dice. ¿Qué consume el resistor R1? ¿Ah? Y reporta la potencia de la tabla. Vamos a ver cuándo nos da esa potencia. Esa potencia nos da un valor de, vamos a ver cuánto, creo que se te lo hizo, ya, 36.589 watts. Y el factor de potencia 1. Bien, vamos a ver vamos a anotar ese valor en la práctica. 36 puntos. 36.589 watts. ¿Listo? Ahora vamos al punto de acá. Aquí quiero ver. Aquí, sí. Como había dicho anteriormente, esta potencia reactiva que vemos aquí en la gráfica va a aparecer cuando tengamos la potencia de un inductor o de un capacitor. Ahí va a aparecer esa potencia reactiva. Entonces, podemos calcularla midiendo la potencia del inductor, claro que sí. Vamos a calcularla. Teórica y en el simulador, vamos a ver. Entonces, esa tenemos que hallarle la potencia prácticamente al inductor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si... Vamos a intentar eso. Listo, vamos a ver, vamos a conectar el potenciómetro. Oh, perdón, el watchmeter.
El batímetro, perdón. El batímetro. Ese es el nombre correcto, batímetro. Listo, vamos a ver. Vamos a conectar el voltaje ahí. Por ahí la corriente. Corriente en serie por acá. Epa. Puede ser donde quiera, la verdad. Ya, y aquí vamos a ver algo interesante. Vamos a ver algo interesante y que tiene mucho sentido en realidad. ¿Qué sucede con la potencia en el inductor? ¿Qué sucede ahí? Hay una explicación para lo que está sucediendo ahí. Y es que esa potencia reactiva, nosotros en realidad la calculamos en el módulo de la frecuencia. ¿Ya? El módulo de la frecuencia, ¿no? Esa, la que la que nos está tirando ahí es la potencia del inductor, pero no es en el módulo de la frecuencia. ¿No? Entonces, nuestros cálculos, cuando más adelante veamos y ya tenemos una imagen concreta, vemos que para poder calcular la potencia del inductor tenemos que pasarlo al ámbito de la frecuencia. Entonces, eso es simple, no se coge con la calculadora nada más, vamos a poder medir eso. O sea, no hay mucho no hay mucho donde perderse ahí. Eso será será primero pasar el inductor, que es 150 milihenrios, al ámbito de la frecuencia, que sería multiplicarlo por 2pi por 60. Y eso multiplicarlo por 150 milihenrios. Y nos va a dar un valor de 56.54 ohmios, ¿no? Entonces ahí lo pasamos como una resistencia. Y ese valor podemos dos cosas, multiplicar para hallar la potencia, recordando la fórmula, que es potencia de, de una resistencia, puede ser I cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado por la resistencia. Entonces, vamos a ver cuánto nos da la QL1, dice, QL1, que es la única Q que puede haber, porque ya vuelvo a mencionar, la Q o la potencia reactiva solo aparece cuando hay un inductor o un capacitor. Entonces, aplicando cualquier fórmula, inclusive podemos aplicar la fórmula de corriente por voltaje, o sea, para no tener que hacer la transición al modo de la corriente, podemos hacer eso. Y nos sale un valor de 82.99. Vamos a ver aquí, 82.99 con la calculadora utilizando la fórmula de I cuadrado por R pasado al modo de la frecuencia. Listo. Entonces, para calcular ese, ya había mencionado antes esto, para calcular ese, lo único que tenemos que hacer es aplicar como un teorema de Pitágoras, ¿sí? Y ahí tendremos la S, ¿no? Eso que sería la raíz de eso, de potencia activa al cuadrado más la potencia aparente, ¿verdad? Y ya, esa S vamos a elevarla ahí, 36.589 al cuadrado, más 82.99 al cuadrado. Y eso es la raíz, y nos da un S de 90. A ver, nos da, esperen un momento. Bien, nos da un S de 90.69. Sí, redondeando ya, 69. Listo. Y el factor de potencia. ¿Cómo llamamos el factor de potencia? Eso es muy simple, la verdad. Hay muchas fórmulas para poder hallar el factor de potencia, pero la que yo voy a usar es potencia activa sobre S, que es la potencia, recordamos acá, la potencia aparente. Entonces vamos a ver, potencia, porque es como es como les explico, para hallar para hallar el factor de potencia. Recordamos que era el coseno del ángulo que está aquí entre estos dos de acá. Entonces, aplicando unas identidades trigonométricas, llegamos a esa conclusión de que el factor de potencia es
P sobre S. P sobre S. Entonces, si dividimos 36.589 dividido para 90.69, nos da un factor de potencia de 0.40. 0.43 puede ser yo. O sea, puede ahí poner los decimales de izquierda, ¿no? Y el último literal, él dice literal 2, dice, realice los cálculos teóricos necesarios para completar la tabla 2, que varían los resultados. Realice el triángulo de potencia, de regla de serie, puesto que con los datos de la tabla, la tabla 2. O sea, vamos a comprobar si es que de verdad son estos los valores. Entonces vamos a ver los cálculos teóricos. Listo, aquí hasta ver. Entonces tenemos el circuito, ¿no? Y como esta R y esta L pueden hacer una impedancia equivalente, la reducimos nada más. Por ahí lo ponemos en fase, lo ponemos aquí como en forma rectangular y luego hacemos fasor. Eso, pues en cualquiera de las dos nos sirve, ¿no? Representan la misma impedancia. Entonces recordamos que el voltaje es diferente en serie. Podemos hallar los voltajes de R1 y de L1 que ya habíamos hallado y miren si coinciden. Nos da 30.325 teóricamente y nos da BL1. Por cierto, la corriente, como es la misma, entonces aquí la corriente simplemente aplicando la ley de Ohm, nos va a quedar que es voltaje sobre impedancia. Entonces ahí tenemos, ¿no? Nos queda esto como pasó, 1.213. Y con esa corriente hallamos los voltajes por separado, ¿no? Porque, para comprobar. O sea, ahí miramos claramente que está 30.325 y 68. Y en la tabla nos da muy parecido, 30 puntos. O sea, nos da lo mismo, solo con decimales de diferencia. Entonces, y la corriente es la misma, entonces 1.21 exactamente. Entonces, ahí tenemos una noción de que vamos haciendo bien. Para hallar la potencia reactiva, del resistor, podemos aplicar varias fórmulas. Voltaje al cuadrado sobre resistencia, corriente al cuadrado por resistencia, o corriente por voltaje, pero la que pasa por el resistor, claro. Y nos da un valor de 36.78, que también nos había salido en nuestros valores. 36, aquí está 36, o sea, decimales de diferencia. Listo, la Q también, habíamos ido hablando de la calculadora. ¿Ya? La S, aplicamos la misma fórmula para acá. Ahí está el triángulo y ya habíamos dicho que este ángulo representa el ángulo que nos da de alguna manera el factor de potencia. Entonces aquí hallamos el factor de potencia 0.45 y en la tablita nos dio 0.43. Entonces son decimales en realidad de diferencia, no hay donde perderse ahí. Y el ángulo nos queda 66.14. Y bien, eso ha sido todo para esta práctica. Hemos validado con los cálculos teóricos la parte de simulación. Espero les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.